en verano. Junio es el mes de las lluvias, agosto y septiembre. Yo viví en Ensenada, te comenté, y es el clima muy parecido a la Ciudad de México. Sí, es templado, Ensenada es templado. Es templado, es lluvioso, hace calor, es extremoso y es frío. Qué curioso, ¿no? Y está en la zona del Mediterráneo. Nosotros no, pero fíjate el efecto, esto de que estabas hablando del eje de... A ver, vamos a recordar lo que aprendimos en la primaria. Eje de traslación y el eje de rotación. Explícanos. A ver, yo lo sé, pero dilo tú. Bueno, el hecho de la rotación es que la Tierra gire sobre su propio eje y es lo que nos permite el día y la noche. Y la traslación es el viaje que hace la Tierra en su órbita alrededor del Sol y que nosotros lo hemos definido en un año, que dura 365 días. En el curso del viaje anual, de la traslación, la explicación también de las estaciones es porque va moviéndose el eje de la Tierra. Eso es lo que explica no nada más la distancia, sino también es lo que explica el cambio de estaciones. Muy brevemente. Muy brevemente, ¿cómo ven? Está esto para darle para mucho y vamos a invitar a Jorge, pues no a una, hay mucho tema, tenemos que hablar de muchos temas. A mí hay uno que me interesa, brincando otra vez de un lugar a otro en esta charla, entrevista con Jorge Gesch. ¿Cómo ves la automatización en el nuevo rumbo de lo micro a lo macroel? Yo no conocía ese concepto de macroel, te voy a decir honestamente, ¿no? O sea, leo, pero macroel... Bueno, yo creo que fue ahí un error ahí de dedo de cuando yo te puse el término de lo micro a lo macro, pero... A lo macro. Yo creo que tiene que ver dentro de los cambios que ya están presentes, es el tema de la automatización, y es lo que se llama la agricultura 3.0, la industria 4.0, y eso va a definir, junto a lo que estamos viviendo con la pandemia, son las nuevas relaciones laborales. Aunque no parezca, aunque me hagas esos ojos, pero... No, bueno, es que mi hija trabaja por internet. Va ahora una o dos veces a la oficina. A ver, no me estoy echando yo, O sea, y no nada más ella, mucha gente. Todo es por... A mí me decían, Juan, haz las entrevistas por Zoom. No te expongas. No me late chocolate, ¿no? O sea, soy más a la antigüita, me gusta más cara a cara, esta presencia. Pero el mundo está en el Zoom, la gente está en el Zoom, las conferencias están en el Zoom, las juntas son por el Zoom y por otras tecnologías, ¿no? No solamente el Zoom, el Meet y Blue Jeans, todo, ¿no? Pero si hay un cambio, no eso es también un desorden. Bueno, todo cambio es un desorden y en lo que nos organizamos a este nuevo ordenamiento, ¿qué piensas acerca de eso? Es lo que originalmente es el origen de la plática, el cambio de era. Y es uno de los elementos, de los drivers, de los directores del cambio de ese cambio de era. Todavía no sabemos cómo vamos a cambiar porque estamos en esa inercia. O sea, el tema de la pandemia tiene esa profundidad. ¿Sí? Después de la peste negra en Europa es donde se potencia el Renacimiento. Sí. Entonces, en Florencia, sí. En la Bella Italia. Bueno, ahí está el Decamerón. Yo los invito a leer el Decamerón porque son 10 cuentos, 10 días y es cuando la nobleza italiana de aquel entonces se ve obligada a retirarse de donde vive, a irse a una villa romana para evitar la peste, que no sabía cuál era el origen. Por eso se llama el Decamerón, 10 cuentos, 10 días. Pero ese es el vivo ejemplo
a la distancia de lo que hoy estamos viviendo. Brevemente, ¿los ciclos de la historia se repiten? Es decir, decíamos, se reeditan. Es decir, vivimos la historia en ciclos de avance, retroceso. Bueno, es que ya vamos a entrar a temas de filosofía del materialismo histórico, y el materialismo histórico es el que define la tesis, la antitesis y la síntesis. De Carlos Marx, y el materialismo dialéctico. Nos vamos a meter ahí en un rollo muy profundo, pero síguele por donde vas. O sea, porque, a ver, hay quienes dicen una nueva realidad, una nueva sociedad. Tenemos que construir una sociedad diferente que se adecue a las nuevas circunstancias de vida por todos los cambios climáticos, los cambios tecnológicos, los cambios en la generación de energías, hasta de alimentos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu visión ahí? Bueno, yo creo que es no es de que se reediten, es una condición, yo decía, de la sociología humana, los ciclos históricos. Va teniendo sus diferentes modalidades, de acuerdo a la época, ¿sí? Pero en este caso, en el que nos está tocando vivir, y déjame introducirte un concepto que es el conocimiento asequible. Asequible. Es el conocimiento que una persona tiene en un lugar determinado bajo sus circunstancias. Como decía Ortega y Gasset, soy yo y mi circunstancia. Sí. Eso hoy es relevante porque las sociedades tienen diferentes niveles de conocimiento y estamos teniendo brincos de conocimiento que nos están llevando en direcciones que ni nos imaginamos, ¿sí? Entonces, parte de ese conocimiento es cómo el Internet nos ha permitido la intensidad de los flujos de información que pueden derivar en conocimiento o en distorsionamiento del conocimiento, ¿sí? De tal manera que de los avances que tú tienes, desde mi punto de vista, hay muchos, ¿verdad? Pero ahorita que tú mencionaste y que tenemos por ejemplo, el efecto de la automatización, es la forma de cómo se organizan ya los procesos productivos y hacia dónde se orientan, y por eso tiene un fuerte impacto en materia laboral. Tan es así que recientemente aquí en México se legisló para el tema del trabajo a distancia. ¿Cierto? Sí. Sí. O sea, ya está teniendo un impacto inmediatísimo. Sí, el derecho siempre va atrás de los cambios y llega tarde por el mismo fenómeno sociológico, porque la sociedad va avanzando y el derecho va un poquito atrás o un mucho, y tiene que normar la nueva realidad. Tiene que comprender lo que sucede para poder... Además, que ahí hace falta mucho talento, y no le voy a tirar a nadie, pero esta Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen que observar esa perspectiva de la que tú hablas. No te voy a preguntar qué opinas de ese poder, porque nos aventaríamos otro tema, pero esto que acabas de señalar es muy importante, trascendente, y de veras, amigos, miren, lo que acaba de mencionar Jorge, se acaba de legislar para el trabajo a distancia, y vendrán otras legislaciones, necesariamente. Algo que se me hace apasionante también, como tú acabas de decir, desde el punto de vista legal, es de que se pusieron de acuerdo por primera vez las naciones, los gobiernos de las naciones, para poder generar un impuesto a las empresas tecnológicas. Eso está ocurriendo en este momento. Están definiendo los mecanismos para Alphabet, para Microsoft, para Apple, Alphabet, Google, ¿no? Pero Facebook, o sea, estamos viendo ya ciertos efectos de esta parte. Pero déjame detenerme en el tema del conocimiento accesible y el conocimiento en estado del arte, que son dos conceptos diferentes. Entonces, ¿y eso a qué nos lleva? El tema energético. El conocimiento va en tal velocidad y en tal orientación que con seguridad te comento que ya desde hace casi 4 años Estados Unidos llegó a su máximo nivel de consumo de gasolinas.
y empieza a decrecer los requerimientos de esos petrolíferos. Entonces va a haber una capacidad una capacidad superavitaria de procesos de refinación. Pero como es hoy Estados Unidos, en Europa ya está legislando para en menos de 20 años, mucho menos de 20 años, ya toda la locomoción sea eléctrica. Entonces eso te lleva a cambiar el diseño de la matriz energética. Entonces, por ejemplo, lo que son en las cavernas donde está el petróleo, ¿sí? Se consideraba que el mundo, en el nivel de conocimiento que había geológico, de disponibilidad de petróleo, nos iba a durar, decían, 80 años, 60 años otros. No, hoy con con el nivel de conocimiento, y el conocimiento en el estado del arte, o sea, la transformación tecnológica, la punta tecnológica, lo que te está reflejando es de que el nivel de consumo va a disminuir drásticamente. Entonces, a lo mejor, en la teoría de escenarios, el petróleo va a tener una extensión de vida quizá de 200 años o más. En el carbón hoy en día tenemos una extensión en el uso de inventarios por más de 400 años. Entonces, todas estas partes te redefinen geopolíticamente qué es lo que va a ocurrir con respecto a los recursos estratégicos hacia el futuro. Entonces, quien tenga ese conocimiento es el que va a tener el dominio sobre los aspectos económicos, ¿no? En el caso de la automatización es facilitar a través de algoritmos la eficiencia operativa de las cosas. Tienes el caso de Amazon, en donde todo está robotizado, en donde toda la secuencia del comercio, del e-commerce, está perfectamente organizado con un mínimo de personal. La diferencia, yéndonos al tema petrolero, de una refinería automatizada a una que todavía no lo hace, es que una refinería, vamos a poner, de 100,000 barriles, en lugar de operar con 300, 400 personas, las puedes operar con 30 personas. Y así los diferentes procesos, la automatización en la medicina, los robots que te permiten operar con una gran precisión, sí. sin titubeo del pulso humano. La agricultura, o sea, ya tienes, por ejemplo, dos temas de agricultura. Tú pones 2 antenas en una superficie de 200 hectáreas, la conectas por internet, tienes drones en donde pones los fertilizantes y los insecticidas o los pesticidas, y entonces eficientas de tal manera la dosificación de fertilizantes y pesticidas que tienes ahorros superiores al 60% de la aplicación de esto. Ya es la agricultura más económica, más rentable. Las cosechas, las cosechadoras que existen ahora. Entonces vas a tener, digamos, en esa parte un salto brutal en lo que es la forma como cultivas. Todo lo que está desarrollando de invernaderos techados en los países nórdicos, lo que es la agricultura vertical, que es altamente tecnificada, robotizada, también te define también cómo está el uso de la mano de obra. Vamos a... Ay, me agarró la tos. Ya saben que estoy malito de mis cuerdas vocales por un proceso que tuve. Vamos a pedirle a Jorge un breve espacio para que yo tome agua. Regresamos a hablar a Eugenia Rivera Barragán y Carlos M. Yebra. Un saludo, Eugenia Rivera Barragán, como siempre me sigues en Facebook y
qué bueno que estás aquí tomándote este tiempo. Inscríbanse a YouTube, por favor, ya inscríbanse a YouTube, denle así a la campanita y regresamos brevemente a YouTube. Vamos a hacer un espacio para que yo tome agua, pero seguimos en Facebook. Aquí estamos con Jorge Gage. ¿Y qué les parece Gage? ¿Gage o no Gage?